para someternos por el hambre y esclavizarnos por el hambre y la necesidad. Es que la destrucción de la infraestructura energética de nuestra nación no ha constituido un ataque sistemático y generalizado a nuestra población civil. Es que la destrucción del sistema de transporte, la vialidad y la infraestructura no es acaso un ataque sistematizado y generalizado a la población civil. Es que el ataque a los líderes políticos como el que sufrió hoy nuestro compañero Tomás, como el que sufren las organizaciones políticas con su ilegalización, no es un ataque sistemático y generalizado de la población civil. Es que la destrucción del voto libre y secreto no fue un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Es que la destrucción de las instituciones republicanas no ha sido un ataque sistemático y generalizado de nuestra población civil. Es que la destrucción del ambiente, es que la destrucción de nuestros recursos naturales no constituye acaso un ataque generalizado y sistemático contra la población civil hoy y en nuestras generaciones futuras. Los venezolanos debíamos conocer este horror en el que estamos sumidos para voltear la vista entonces hacia lo que asoma una esperanza de justicia, porque la justicia para el ser humano es esperanzadora, es esperanzadora. Y podríamos encontrar justicia en los parámetros del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Es por eso que en este acuerdo que hoy presentamos a la plenaria, hacemos un llamado a los países del mundo libre, a sus gobiernos, pero sobre todo aquellos que tenemos más cercanos y que han conocido por la migración dolorosa venezolana las realidades de nuestro pueblo. A los presidentes de Colombia, de Chile, de Perú, de Brasil, de Ecuador, tienen en sus manos la posibilidad de ahorrar todo el trabajo de investigación y de informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional y de acudir directamente con el informe emitido por el panel de expertos de la Organización de Estados Americanos. Acudir con ese informe donde se reflejan las violaciones sistemáticas a los derechos civiles, a la vida de los venezolanos, acudir con ese informe a la Corte Penal Internacional para juzgar al dictador y a sus secuaces. Pueblo venezolano, permitamos que la esperanza de justicia nos llene de fuerza, que la esperanza de justicia nos lleve a la comprensión que estamos no solo ante un mal gobierno. Esto no es sencillamente un mal gobierno, no es sencillamente... Bien lo han dicho así sacerdotes, bien lo han dicho así personas que han venido de situaciones similares. Este es un gobierno maligno, comprometido con el mal para aniquilar al pueblo venezolano. Que la esperanza de justicia nos una, nos lleve a comprender que esto no es solamente un problema de algunos diputados que nos hemos entercado en sostener esta Asamblea Nacional como institución y como ventana para las libertades. Esto es un problema de todos, que nos unamos con el gremio de enfermeras, que nos hagamos uno con las enfermeras, que nos hagamos uno con los médicos, que nos hagamos uno con los enfermos, que nos hagamos uno con los estudiantes, que nos hagamos uno con nuestros diputados, que nos hagamos uno en rebelión hasta la libertad. Muchísimas gracias. Gracias a la diputada María Gabriela Hernández por su intervención, que compartimos totalmente. Y con el permiso de la diputada Denny Fernández, vamos a recibir al diputado Tomás Guanipa y a la comisión que lo acompaña para luego continuar el debate.
y le vamos a solicitar al propio diputado Tomás Guanipa, por decisión de la comisión, además de expresarle y ratificarle la solidaridad de la Cámara, que nos dé un breve informe de lo que ocurrió y cómo se desarrolló esta circunstancia tan compleja. Adelante, diputado Guanipa. Muchas gracias, presidente. Quiero, en primer lugar, agradecerle la solidaridad a todos los diputados de la Asamblea Nacional, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Quiero, sí, informar lo ocurrido. Fue un evento muy extraño dentro de lo que ha sido la vida cotidiana que nos ha tocado vivir a todos los diputados en términos de lo que es la persecución por parte del gobierno. A todos nos persiguen cada vez que vamos a una gira. Siempre tenemos al SEBIN alrededor de nuestras actuaciones políticas y de nuestra vivienda. Pero el día de hoy ocurrió algo distinto, que por cierto no es la primera vez que ocurre en mi residencia, pero que es primera vez que ocurre con el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es la policía política del país. Ustedes recordarán que hace como un año Contrainteligencia Militar hizo algo similar. El día de hoy, desde las 8:45 de la mañana, 4 patrullas identificadas del SEBIN con motos KLR empezaron a rondar mi residencia y hubo un momento en que cerraron la calle donde está el acceso de tanto carros como peatonal a mi residencia. Cerraron la calle y bajaron personas con armas largas que, apuntando hacia adentro, hacían ver que había un operativo especial que iba a ocurrir. Ahí fue cuando decidimos hacer la denuncia y yo desde el techo de mi casa intenté conversar con ellos y preguntar por qué razón estaban en ese momento allí, por qué apuntaban adentro de mi hogar donde estaban mi esposa y estaban mis hijos, menores todos, y no hubo ningún tipo de respuesta, más bien una actuación bastante prepotente y arrogante por parte de ellos. Hubo un momento en el cual, en ese momento, por cierto, estaba en comunicación con varios de los diputados que hoy están en esta sesión, parecía que iban ya dispuestos a entrar a la residencia y en ese momento debo decir que conté con la compañía de muchísimos diputados que en muy poco tiempo llegaron. No llegaron a entrar a la residencia, pero creo que es un paso más en este proceso de represión en la que el gobierno intenta amedrentar, intenta impedir que sigamos luchando por la libertad de los venezolanos. Y en este momento me preguntaba un periodista si sentíamos el temor, y yo le decía que el mayor temor que podemos sentir los venezolanos es a seguir viviendo en esta situación dramática, que la peor sanción que le ha tocado al pueblo venezolano es la sanción del gobierno de Nicolás Maduro, y que yo creo que la única reacción que puede haber frente a hechos de este tipo es profundizar nuestra lucha para que Venezuela cambie en el menor tiempo posible, y es a lo que yo creo que nos tenemos todos que comprometer. Yo quiero decirles que me siento profundamente orgulloso de formar parte de esta Asamblea Nacional y de contar con ustedes todos, porque todos ustedes son igualmente perseguidos por el gobierno nacional, y al pueblo venezolano pedirle que nadie se resigne a vivir como estamos viviendo y que por el contrario, hoy con más ganas que nunca salimos a la calle a luchar para que Venezuela cambie, para que tengamos democracia, para que tengamos libertad y para que esta Asamblea Nacional siga del lado del pueblo. Quiero agradecerle, presidente, todo el apoyo que nos ha dado y agradecerles a todos ustedes esta lucha que estamos compartiendo, y estoy seguro que en muy poco tiempo podremos decirle al pueblo venezolano que conquistamos la libertad y la paz para toda Venezuela. Muchas gracias, presidente. Gracias al diputado Tomás Guanipa, a quien le reiteramos en nombre de toda la Cámara nuestra solidaridad y compartimos, por cierto, sus expresiones de cuál es la reacción que nos corresponde frente a este tipo de agresión. Nos complace mucho, pues, tenerlo sentado, como siempre, en esta Asamblea Nacional. Y vamos a continuar el debate con el derecho de palabra de la diputada Denny Fernández sobre este punto que se refiere al proyecto de acuerdo con motivo de cumplirse 20 años de la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Adelante, diputada. ¿Puede hacer uso de la tribuna de oradores? Ok. No. Gracias, ciudadano presidente, Junta Directiva, colegas diputados. Colega Tomás Guanipa justamente hace acto de entrada en el preciso momento en el que estamos hablando del Estatuto de Roma, estatuto referente al tema de la defensa de los derechos humanos, y que propicia la ocasión para continuar el debate con ocasión de este acuerdo que estoy segura hoy vamos a aprobar,
para que se visualice ante el mundo, ante el país entero, la flagrante violación a los derechos humanos, al libre tránsito, al libre desenvolvimiento como seres humanos, como parlamentarios, como ciudadanos, sencillamente como ciudadanos, sin el más mínimo respeto a la condición humana y sin el más mínimo respeto a los seres, a los ciudadanos y a las personas. El 23. La Constitución establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las inmediatas y directas por los tribunales, y prevalecerán en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son aplicables de inmediato y directo por los tribunales y demás órganos del poder público. Este artículo sencillamente contiene lo que es el Estatuto de Roma y lo que son todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos para nosotros, para nuestro ordenamiento jurídico interno. El valor que tienen con respecto a nuestra Constitución, el valor que tienen con respecto a lo que contiene nuestra Constitución y lo que puede ser o lo que es la violación a los derechos humanos. Además, establece el artículo 29 que el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Vemos entonces cómo día a día se cometen violaciones a los derechos humanos. Ahorita, antes de tratar este punto, se hablaba del tema de los niños, de los medicamentos, de la alimentación, del derecho que tienen los niños a una vida sana, a una vida acorde, a una vida que le permita tener garantías de su desarrollo integral. Y vemos entonces cómo en Venezuela hay carencia de vacunas, como hablaba uno de los diputados que intervino, una de las diputadas, con el tema de los uniformes escolares, de los calzados, de la alimentación y del hambre que hay en nuestros barrios. Y entonces nos trasladamos a las violaciones de derechos humanos y, como lo decía la diputada Hernández, ¿será que ese trato inhumano, será que ese trato a los niños, a nuestro pueblo, a la hambruna que vive Venezuela, es respeto a la condición humana? ¿Será que la violación a los derechos humanos de los cuales han sido objeto los diputados de esta Asamblea Nacional por el solo hecho de cumplir un mandato que nos ha encomendado el pueblo venezolano, el maltrato que le daba a uno de los militares, de los generales que tenía a su resguardo la custodia del Palacio Federal Legislativo y además la integridad de los parlamentarios que hacemos vida en este Parlamento? Cuando maltrataron a la diputada Delsa Solórzano, al diputado presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, cuando nos empujaron y nos sacaron a trancazos de lo que es un recinto de este Parlamento Nacional, no es violación a los derechos humanos. Pero es que hace escasamente una semana se juramentaron unos diputados que no habían podido ser juramentados porque estaban presos políticos por pensar distinto a este gobierno. ¿Eso no es entonces un trato inhumano que además está sometido a este Estatuto de Roma y a ser sancionado por la Corte Internacional? Los diputados con pasaportes anulados sin ninguna justificación, sin ningún razonamiento. Los diputados que no pueden ir a denunciar fuera de las fronteras venezolanas ese desacato a este Estatuto de Roma, esa inobservancia a nuestra Constitución de la República de Venezuela, que entonces son catalogados de apátridas,
de traidores a la patria, por cumplir sencillamente con el deber que tenemos encomendado por el pueblo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el problema que tenemos en este país no se trata de que no tengamos previsiones legales, constitucionales, que amparen y garanticen nuestros derechos. Tenemos una constitución que nos da las suficientes garantías, pero tenemos un gobierno que no observa las garantías y que no las cumple y que por el contrario va en contravención a lo que está previsto en nuestra Constitución y a lo que contiene el Tratado de Roma y a lo que contienen todas nuestras convenciones internacionales en materia de derechos humanos. El problema de este país es la falta de autonomía e independencia de los poderes, porque este artículo también habla de la obligación que tienen los tribunales en el cumplimiento de este Estatuto de Roma y de todos los acuerdos y tratados en materia de derechos humanos. Hay que hacer un reconocimiento a la labor incansable de la Comisión de Política Interior de esta Asamblea Nacional, en cumplimiento además de lo que todos los diputados, absolutamente todos los diputados de la bancada de la unidad de esta Asamblea hemos hecho como trabajo en materia de derechos humanos. Y hay que hacer ese reconocimiento al equipo de la Comisión de Política Interior. Pero también, sin ser mezquinos, hay que hacer un reconocimiento a un parlamentario que en consonancia con lo que la Comisión de Política Interior ha venido realizando, se ha dedicado y asumido como tarea, vista toda la situación de violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela y visto el trabajo de la Comisión de Política Interior y además observando cuál ha sido el trato que le ha dado el gobierno a todo el trabajo que ha hecho esta Asamblea Nacional en materia de derechos humanos. Y me refiero al caso de William Dávila, quien en un momento trajo a esta Asamblea Nacional, presentó ante este Poder Legislativo el informe consignado ante la Organización de los Estados Americanos en su tercera audiencia, cuyo informe fue sometido a votación y resultó aprobado. Y en el mismo contenía tenía dicho informe las denuncias sobre las detenciones ilegales a diputados y privación ilegítima de libertad, agresiones físicas y verbales a los diputados dentro del hemiciclo. No podemos nosotros dejar de recordar los asaltos de los cuales fue objeto esta Asamblea Nacional. Recuerdo el 23 de octubre del 2016, siendo Henry Ramos presidente de esta Asamblea Nacional, fue el primer asalto que sufrió esta Asamblea Nacional por hordas armadas que obedecen sencillamente a lineamientos del gobierno. Ataques y asedios a la Asamblea Nacional durante la realización de las sesiones. El 5 de julio del 2017, aquí fueron atacados varios diputados. Américo de Gracia, gracias a Dios está vivo, pero casi lo matan. A nuestro querido diputado Comando, casi lo matan, haciendo un acto de proselitismo político en lo que es su legítimo derecho al libre tránsito, al libre desenvolvimiento y además a su legítimo derecho de pensar políticamente como él considere que debe pensar dentro de las normas de la democracia. Además contiene ese informe que presentó el diputado Dávila, la denuncia sobre la persecución, acoso y amedrentamiento a diputados, familiares y equipos de trabajo. Vemos entonces el caso de ahorita, el del diputado Tomás Guanipa. Presos políticos, las denuncias de los cuales somos objeto todos los diputados que tenemos alguna responsabilidad internacional de traición a la patria y todo lo que fueron los muertos por las protestas del año 2016, 2017. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a aprobar este acuerdo que nos van a leer? ¿Cómo nosotros no vamos a defender la condición humana de todos los ciudadanos venezolanos? ¿Cómo no defender esos venezolanos que en la diáspora sufren hambre, enfermedades, porque sencillamente huyen de la miseria? Y no es que van a buscar mejor calidad de vida, como ya lo hemos dicho, es que van a buscar vida para ellos y vida para sus familiares. Así que, honorable presidente de esta Asamblea Nacional, Junta Directiva, colegas diputados y pueblo de Venezuela, nosotros
muy identificados y comprometidos con la defensa de los derechos humanos, comprometidos con la defensa de este Parlamento como único órgano con verdadera autonomía e independencia y además electo por una abrumadora mayoría del pueblo venezolano. En defensa del pueblo venezolano, de ese pueblo que sufre hambre, de ese pueblo que sufre la calamidad por no tener medicamentos, de ese pueblo que sufre la partida de sus seres queridos, de ese pueblo que pide a gritos y clama un cambio de modelo político en este país para enrumbar a Venezuela hacia su reconstrucción. Nosotros comprometidos con esa Venezuela que merecemos absolutamente todos y por la que nuestros libertadores lucharon y conquistaron, nosotros vamos a seguir luchando porque vamos a lograr esa libertad de Venezuela, porque vamos a lograr el cambio en Venezuela y por eso vamos a aprobar este acuerdo que hoy se está leyendo por estos 20 años, por definitivamente saber que tenemos instrumentos jurídicos que nos pueden dar garantía a la condición humana y a los derechos humanos. Gracias, ciudadano presidente, colegas diputados. Gracias, diputada Denny Fernández, por su intervención. Y para cerrar el debate en este punto, tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Nosotros hoy, cuando se cumplen 20 años de la firma o de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, no queremos más que decirle al país que toda Venezuela está siendo víctima de grave violación a sus derechos humanos. Que cuando usted, madre de familia, hoy no tiene la posibilidad real de comprar la lista de útiles escolares, porque el gobierno nacional extinguió completamente el aparato productivo nacional, y que usted se debate entre si manda al muchachito para la escuela o se suma a la larga lista de deserción escolar. Usted está siendo víctima de violación de derechos humanos. Y una violación de derechos humanos que además es sistemática, porque tiene años contra nosotros. Que cuando usted, madre o padre de familia, no tiene posibilidad real de conseguir la leche que le tiene que dar a su hijo y que vive como nosotros entre el no tengo, no consigo y no me alcanza, usted está siendo víctima de una violación sistemática a sus derechos humanos, porque hoy los venezolanos todos somos víctimas de una gravísima crisis humanitaria que tiene a nuestro pueblo, a nuestro desolado pueblo, pensando en que quiere construir patria, pero en otro país, en otro destino, porque el régimen actual no se da cuenta que la patria no se lleva en un carnet. Un régimen que hoy somete, por cierto, a varias madres de familia. Hoy estamos recibiendo, por cierto, una grave denuncia de varias escuelas municipales, varias escuelas estadales, en el municipio de Guaycaipuro, donde se exige el carnet de la patria para inscribir a los niños en la escuela. ¿Y el que no se quiere sacar el carnet de la patria, le cercenan el derecho a la educación, acaso? Esto es una violación sistemática contra nuestros derechos humanos. Hoy, por cierto, cuando estamos a 6 meses de que se haya cumplido, lamentablemente, la masacre del Junquito, cuando resultaron asesinados Óscar Pérez y sus compañeros, no hay justicia en Venezuela. Y no hay justicia en Venezuela porque, en efecto, la violación de derechos humanos ocurrió porque solamente el Estado viola derechos humanos. Y estos jóvenes venezolanos fueron asesinados por el Estado. Y ante la imposibilidad real de hacer justicia en nuestro país, ante la imposibilidad real que tenemos también los parlamentarios, que somos víctimas de violación de derechos humanos, y como bien decía nuestro jefe de fracción, Juan Gerardo Guaidó, al inicio, cuando informaba sobre lo que estaba ocurriendo en la residencia de nuestro querido Tomás Guanipa, o como lo decía también el valiente Tomás Guanipa, que es víctima constante de asedio por parte de la policía política del régimen, la realidad es que cuando se atenta contra los derechos humanos de los parlamentarios, se atenta contra los derechos de nuestros electores.
Esa es la verdad. Y esa es también una violación sistemática a nuestros derechos humanos y no hay posibilidad real de hacer justicia en nuestro país porque el sistema de administración de justicia está completamente secuestrado. Es por todo esto, señor presidente, colegas parlamentarios, que nosotros, en mandato de lo que ha acordado en reiteradas oportunidades nuestra legítima y única Asamblea Nacional, ha remitido a la Corte Penal Internacional diversos documentos donde se evidencia la violación de derechos humanos que ocurrió en Venezuela durante el año 2017 para complementar las probanzas que de la investigación preliminar lleva a cabo la fiscal de la Corte Penal Internacional, pero, señor presidente, como consta en el acuerdo que hemos consignado en Secretaría, junto con la diputada María Gabriela Hernández, nosotros vamos a remitir también a la Corte Penal Internacional las probanzas que están condensadas en el documento del panel de expertos que ha aprobado la Organización de Estados Americanos y también las probanzas que constan en el documento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque con ambos documentos hemos colaborado ampliamente. Señor presidente, colegas parlamentarios, nosotros insistimos en la imperiosa necesidad de que conforme a lo que establece el Estatuto de Roma pueda venir de manera urgente a Venezuela la fiscal de la Corte Penal Internacional para verificar in situ lo que estamos viviendo acá, para que se pueda ver que en Venezuela no hablamos pistoladas cuando decimos que se viola de manera sistemática los derechos humanos de los venezolanos y para que se pueda evidenciar el estatus en el que se encuentra hoy la grave crisis humanitaria que atraviesa el país y que además el régimen de Maduro, por razones obvias, porque es que yo estoy convencida de que el régimen de Maduro odia a los venezolanos, no permite que venga la ayuda humanitaria a Venezuela. Dicho esto, pues, señor presidente, colegas parlamentarios, y ratificando la necesidad de que venga la señora Fatou Bensouda a nuestro país, nosotros ratificamos a esta Cámara la petición de que pueda aprobarse por unanimidad este escrito y de que podamos desde la Comisión de Política Interior en representación de esta legítima Asamblea Nacional remitir las probanzas necesarias para evidenciar la violación sistemática de nuestros derechos humanos, pero también la falta de justicia plena y absoluta que hay hoy en Venezuela. Asimismo, finalmente informamos, señor presidente, que en breve estaremos remitiendo igualmente a la Unión Interparlamentaria Mundial un alcance de la denuncia por la violación de derechos humanos de la cual ha sido víctima hoy el diputado Tomás Guanipa Villalobos, porque en efecto cuando se violan los derechos humanos de un diputado se violan los de sus electores, en este caso los de los electores del pueblo de Caracas. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias a la diputada Delsa Solórzano. Y por secretaría reposa pues el proyecto de acuerdo que ha sido consignado. Solicitamos pues al señor secretario por favor darle lectura para someterlo a la consideración de la Cámara. Gracias, presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo soberano, acuerdo con motivo de cumplirse 20 años de la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Considerando que el Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, tribunal facultado para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, con carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Considerando que según lo acordado en 2017 por los Estados partes, hoy entra en vigencia el crimen de agresión previsto y sancionado en el mencionado estatuto. Considerando que el artículo 5 define los crímenes competencia de la Corte: 1. El crimen de genocidio. 2. Crímenes de lesa humanidad. 3. Crímenes de guerra. 4. Crímenes de agresión. Considerando que el Estatuto de Roma define como genocidio a los efectos de la Corte, abro comillas, cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Considerando que el Estatuto de Roma define como crimen de lesa humanidad
cualquiera que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, destacando entre otros la tortura y la desaparición forzada de personas. Considerando que el artículo 12 indica expresamente que el Estado que pase a ser parte del Estatuto acepta la competencia de la Corte respecto de dichos crímenes y acepta someterse a las decisiones de la Corte Penal Internacional, lo cual le brinda carácter supraestatal al acuerdo y por lo tanto no se podrá argumentar que la intervención de la Corte en asuntos de su competencia en los términos previstos en el Estatuto puedan ser calificados como injerencia en asuntos internos de un Estado, ni que sus actuaciones puedan ser consideradas como violatorias de la soberanía del Estado. Considerando que el artículo 25 establece la responsabilidad penal individual de personas naturales, considerando que el Estatuto en su artículo 28, que tendrá responsabilidad penal, el jefe militar o quien actúe como jefe militar de una fuerza que haya cometido delito tipificado en el Estatuto, aunque argumente no tener conocimiento de dichas violaciones. Considerando que el artículo 29 del Estatuto de Roma define a los crímenes como imprescriptibles, es decir, pueden ser juzgados en cualquier momento. Considerando que el artículo 33 establece que no será eximido de responsabilidad penal quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un superior, sea militar o civil, si esa orden es manifiestamente ilícita, quedando entendido que toda orden de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad es manifiestamente ilícita. Así pues, el Estatuto declara expresamente que no podrá ser usado como argumento para la defensa de quien lo perpetre la obediencia debida, por cuanto una orden manifiestamente ilícita jamás debe ser cumplida. Considerando que la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatou Bensouda, abrió examen preliminar sobre la situación en Venezuela por crímenes acaecidos desde abril del 2017, en el marco de manifestaciones e inestabilidad política conexa por el uso de la fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, por detenciones y encarcelamiento de miembros de la oposición sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. Considerando que esta Asamblea Nacional, a través de la Comisión Permanente de Política Interior, ha remitido a la Corte Penal Internacional informes contentivos de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por esa comisión, relativos a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el año 2017, los cuales pueden constituir la comisión de varios de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma. Considerando que esta Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Política Interior, ha solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que a las investigaciones que adelanta agregue el caso de la llamada, abro comillas, masacre del Junquito, donde se evidenció que fueron asesinados los ciudadanos Óscar Pérez, José Díaz Pimentel, Daniel Soto, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Abraham Agostini y Lisbeth Ramírez, en virtud de que ha quedado suficientemente demostrado en la investigación llevada a cabo que ha sido denegada la posibilidad de hacer justicia en Venezuela. Considerando que el papel de expertos convocados por la Organización de Estados Americanos concluyó que existían, abro comillas, fundamentos razonables que permiten afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma. Considerando que el día de hoy, 17 de julio, es el Día Mundial de la Justicia Internacional, acuerda, primero, que el periodo 2018-2019 sea declarado el año conmemorativo del Estatuto de Roma con el objeto de estimular su estudio y difusión, con especial énfasis en su carácter de instrumentalidad para lograr justicia ante los crímenes atroces que perpetran funcionarios del actual régimen contra la humanidad de los venezolanos. Segundo, remitir de manera oficial, a través de la Comisión de Política Interior, a la Corte Penal Internacional toda documentación necesaria para sustentar las investigaciones de esa instancia adelantada, incluyendo las conclusiones del panel de expertos de la Organización de Estados Americanos, OEA. Tercero, instar a los estados parte del Estatuto de Roma
particularmente las naciones latinoamericanas, a referir el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 17 días del mes de julio de 2018, año 207 de la Independencia, 158 de la Federación. Omar Barbosa, presidente; Julio César Reyes, primer vicepresidente; Alfonso Marquina, segundo vicepresidente; Negal Morales, secretario; José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el proyecto de acuerdo leído por Secretaría en relación a los 20 años de la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Quienes estén de acuerdo con su contenido, favor expresarlo con la señal de costumbre, y podemos decir que está aprobado por unanimidad. Siguiente punto en el orden del día, señor secretario. Gracias.